Buenas noches, profesor. Mi nombre es Eol Barrios. Esta es la asignatura de física en su sexta evaluación. Le voy a hablar sobre la definición de la ley de Hawking. La ley de Hawking es un principio fundamental en la física y en la ingeniería que describe el comportamiento de los materiales elásticos cuando se les aplica una fuerza. Esta ley establece que la deformación o elongación de un material plástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él, siempre que no se supere el límite del material. La definición de sistema de resorte en serie pueden configurarse en dos maneras principales: en serie y en paralelo. Cada configuración tiene características y comportamientos diferentes en cuanto a la constante de elasticidad y la deformación. La definición de la cinemática del movimiento armónico simple es un tipo de movimiento oscilatorio que se caracteriza por ser periódico y que se produce cuando una fuerza restauradora actúa sobre un objeto, siendo esta fuerza proporcional al desplazamiento del objeto respecto a su posición de equilibrio. Definición de las oscilaciones amortiguadas y forzadas. Las amortiguadas son un tipo de movimiento oscilatorio el que la amplitud de las oscilaciones disminuye con el tiempo debido a la presencia de fuerza, de fricción o resistencia. Estas fuerzas disipan la energía del sistema, lo que provoca que el movimiento eventual se detenga. Para el caso de las oscilaciones forzadas, ocurre cuando un sistema oscilante es impulsado por una fuerza externa, periódica. En este caso, el sistema puede oscilar a una frecuencia diferente de su frecuencia natural debido a la influencia de la fuerza extrema. En el caso de la definición de dinámica de movimiento armónico simple, es un tipo de movimiento oscilatorio que se caracteriza por ser periódico y que se producen cuando un objeto se desplaza de su posición de equilibrio bajo la influencia de una fuerza restauradora que se proporciona al desplazamiento. La dinámica del más se puede describir mediante las leyes de Newton y se relacionan con la energía del sistema. Para el caso de las definiciones de péndulo simple, es un sistema que consiste en una masa puntual llamada Bob, suspendida de un punto fijo mediante
un hilo inextensible y sin masa. Cuando la masa se desplaza de su posición de equilibrio y se suelta, comienza a oscilar hacia adelante y hacia atrás, bajo la influencia de la gravedad. En el caso de las definiciones, el péndulo compuesto de físico, para el caso del compuesto, es un sistema que consiste en un objeto rígido que oscila alrededor de un eje de rotación fijo. Este tipo de péndulo permite ser considerado como una combinación de varios péndulos simples que están conectados entre sí. El péndulo físico es un objeto rígido que oscila alrededor de un eje de rotación que lo pasa por su centro de masa, a diferencia del péndulo simple, que se considera una masa puntual suspendida en un hilo del péndulo físico. Tiene una distribución de masa que afecta su movimiento. Y la definición de péndulo de torsión es un dispositivo que consiste en un objeto de generalmente un cilindro o una varilla suspendida en un hilo o un cable que se puede torcer. La definición de dinámica de rotacional es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos que gira alrededor de un eje. Se centra en las fuerzas y torques que afectan el movimiento rotacional, así como las relaciones entre la fuerza y el movimiento de inercia y la aceleración angular. Para la definición de la inercia, es una medida de la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de rotación alrededor de un eje. Es análogo a la masa en el movimiento lineal, pero en el contexto de la rotación, para el caso de la definición de traslación, es el movimiento de un cuerpo en el que todas sus partes se desplazan en la misma dirección y a la misma velocidad. En este tipo de movimiento, el objeto cambia de posición en el espacio sin rotar. La traslación puede ser lineal, en línea recta o curvilínea a lo largo de una curva. Para el caso de la rotación, es un cuerpo alrededor de un eje fijo. En este tipo de movimiento, diferentes partes del objeto se mueven en círculos alrededor del eje de rotación. La rotación se describe en términos de ángulo, velocidad angular y aceleración angular. Muchas gracias.